Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenas tardes. Aparece en el chat la lectura de esta sesión. Tenemos en pantalla la lectura que se va a trabajar en esta sesión. Muy buenas tardes. Aparece en pantalla la lectura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Erika Salas Valverde, Cadenillas, Valerie Paredes Guamán, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Patrick Berríos Moscoso, buenas tardes. Tenemos en pantalla entonces la lectura que también se ha compartido al grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la idea de esta lectura? La clase de hoy día se ha dividido en dos etapas, ¿no? La primera etapa la vamos a desarrollar el día de hoy y la segunda etapa la vamos a desarrollar la próxima semana. Por lo tanto, lo que se pide es que en este trayecto que nos toca de ahora a la próxima, hagas lectura, subrayes las ideas más importantes y eso te permita, ¿qué cosa, profesor Luis? Poder desarrollar la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, que hay una parte práctica para poder que tú tengas más opciones, sobre todo en tu calificación oral, que es lo que me interesa siempre, ¿no? La parte oral del estudiante. Bueno, vamos a empezar rápidamente entonces para el tema. Vamos a compartir lo que tenemos preparado para hoy día para que coloques el título en tu cuaderno. Estamos en la semana 11, tema conflicto árabe-israelí, cuarto y secundaria, y lo primero que tenemos es esta imagen, una evolución geopolítica de lo que vendría a ser el mapa de Israel, pero sobre todo también su relación con Palestina, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que te voy a pedir. Muy bien. Me están escribiendo en el chat. Mamani, Ruiz, Guimaray, Villegas, Berríos, Huiza. Y ya está. Muy bien. Entonces, nos vamos rápidamente a la lectura. Vamos a ver de qué nos vamos a hablar hoy día, profesor, este conflicto árabe-israelí, para lo cual voy a pedir tu participación. Recuerda, esta clase está segmentada en dos, así que hay más posibilidades de participar a través de la lectura y de las intervenciones orales. Muy bien, mano levantada, por favor, te escuchamos. A ver, un voluntario para la lectura, rapidísimo. Vamos a ver los antecedentes de este conflicto árabe-israelí. Sheila Mamani, te escuchamos, buenas tardes. Empiece con la lectura. Los judíos que habían sido expulsados de su patria en el siglo I después de Cristo, diáspora, durante el Imperio Romano se encontraban repartidos por el mundo. El auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX, creo que es, 19. especialmente la intensificación del antisemitismo a partir de 1880, estimuló a los judíos europeos a buscar refugio en su ancestral tierra prometida, Palestina. Muy bien, Mamani. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Muy bien. Hemos subrayado la primera parte y en la primera parte del texto nos habla de algunos términos. Los judíos, nos menciona, fueron expulsados de su patria allá en la época antigua, en el siglo I, básicamente, ¿no? Lo que se llama la diáspora. ¿Qué fue la diáspora? Fue un proceso que realizó el emperador romano Tito. Tito se encargó de que estos judíos sean expulsados al destruir el templo de Jerusalén, y al destruir el templo de Jerusalén, muchos judíos se quedaron sin esa llamada patria, sin esa llamada tierra prometida que habían llegado o habían colonizado desde las épocas del patriarca Abraham, ¿no? Ustedes recordarán que en la Biblia se menciona a Abraham como el personaje encargado de liderar a su pueblo y buscar la tierra. Luego seguirá el patriarca Moisés, quien los libera de Egipto, y él llega pues no solamente a liberarlos, sino los conduce al desierto, y finalmente será el juez Samuel quien los lleva a la tierra prometida. La tierra prometida en la Biblia es Canaán. Cuando uno revisa el mapa geopolítico, Canaán vendría a ser en la actualidad parte de lo que nosotros llamamos Palestina, ¿no? Canaán en la actualidad vendría a ser parte de Palestina, ¿no? Ahí está justamente Palestina.
Eso vendría a ser Canaán, la tierra prometida, la tierra que supuestamente Yahvé Dios le entrega como promesa de amor y de fe a Abraham. Bueno, pero ellos fueron sacados de su patria por los romanos y en el siglo XIX la situación se hizo complicada. ¿Por qué? Hubo una situación de antisemitismo. A los judíos siempre se les ha dicho semitas. Entonces, si se dice antisemita es porque se odiaba a los judíos, se les perseguía. ¿No recuerden ustedes la Segunda Guerra Mundial cómo fueron perseguidos ellos durante el régimen nazi? Bueno, este antisemitismo que se vivía en Europa va a llevar a que muchos quieran regresar a su tierra prometida. Bueno, su tierra prometida ya no es Canaán, pues, ahora es Palestina, ¿no? Pero había un problema, que en ese lugar de Palestina era habitado por poblaciones que no eran judías, sino por poblaciones árabes. Los árabes desde la época medieval hasta ahora habitaron esa zona y formaron naciones o estados, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación en esta imagen. ¿Dónde está por acá? Vamos a verlo más adelante, creo que lo tengo acá, un momento para compartirlo. Habitaron poblaciones bastante, vamos a ver por acá, ahí está, ahí lo tengo. Muy bien, entonces aparece en pantalla. La Liga Árabe estaba formada por Siria, Irak, Arabia, Irán, Egipto y Emiratos Árabes. Estos países formaban lo que anteriormente era Canaán, ¿no? Estos países. Obviamente estos países tienen una religión completamente diferente a los judíos. Para empezar, su dios más importante es Mahoma. Bueno, Mahoma es el profeta, su dios es Alá, ¿no? Es una religión monoteísta, pero muy diferente. Inclusive su libro sagrado se llama el Corán, tienen otros principios, ¿no? Entonces, si bien pueden llegar a respetar a los judíos, pero no van a permitir pues que se les quite su territorio para que se le dé a los judíos. Entonces, eso generó un gran problema en la época moderna. Y ese problema fronterizo, ese problema limítrofe, va a ocasionar las guerras, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo empezamos esta situación? Empezamos a partir de que los judíos empiezan a regresar a Europa. Pero ahí no empieza todo, ¿ah? Sino que una vez que los judíos empiezan a regresar a Europa, aparece otro personaje. A ver, me están escribiendo en el chat de la Cruz. Ya. A ver, vamos a ver. Voluntario para que siga con la lectura, por favor, cualquiera. Valerie Paredes, te escuchamos. Theodore Herzl, autor de El Estado Judío, fundó la Organización Sionista Mundial en 1897 para resolver el problema judío en Europa, impulsado la creación de su Estado en la Palestina. Como resultado, la emigración judía a Palestina se incrementó espectacularmente. Para 1880, los árabes palestinos constituían alrededor del 95% de una población total de 450.000 habitantes. No obstante, algunos dirigentes palestinos reaccionaron con alarma ante la inmigración, la compra de terrenos y las reivindicaciones judías, y desde entonces se convirtieron en implacables opositores al sionismo. El gobierno de Londres se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional judío en esa parte del Imperio Otomano. A la vez, los británicos hacían promesas de todo tipo a los líderes árabes para animarles a la rebelión contra el gobierno turco. Se puede afirmar que en gran medida el conflicto árabe-israelita deriva de la errática y demagógica política exterior británica. Muy bien, señorita Paredes. Profesor, ¿qué nos dice acá esta parte de la lectura? Que hay un personaje clave en la idea de que los judíos regresen a reclamar su tierra prometida. Ese personaje clave se va a llamar Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un líder judío, autor de muchos libros, pero destaca sobre todo el Estado judío, es su libro más importante. Él funda allá por el siglo XIX una organización mundial sionista que buscaba básicamente que los judíos tengan una patria, ¿no? Y que esa patria debería estar en Palestina, tomando en cuenta que ahí estaba su tierra prometida. Pero había un gran problema, como te he mencionado, Palestina ya estaba ocupada por estados árabes.
¿Por qué estados árabes? Por Siria, Irak, Arabia, Irán, Egipto y los Emiratos. Entonces, crear un estado ahí implicaba arrebatarle territorio a ellos, lo cual no estaba bien desde el punto de vista jurídico ni legal. Sin embargo, en esa época, el país más importante del mundo, allá por el siglo XIX, era Inglaterra. Y los ingleses tenían intenciones económicas, como siempre, de apoderarse de esa zona. Esa zona le pertenecía a un país conocido como el Imperio Otomano. Entonces, lo que los ingleses querían eran que tanto los árabes como los judíos los apoyen en su lucha contra el Imperio Otomano. A cambio, los ingleses apoyarían a los judíos la creación de un país para ellos y a los árabes la idea de que no les arrebatarían ningún territorio para dárselo a los judíos. En pocas palabras, los ingleses le hacen promesa a los dos bandos, ¿no? A árabes y a judíos, con la condición de que ambos lo apoyen en su lucha contra el Imperio Otomano, que en esa época gobernaba esa zona. Bueno, vamos a seguir viendo qué pasó después. Hasta ahora, lo que tenemos en cuenta, profesor, es que esa zona está habitada por estos países y que era difícil que los judíos tengan ahí un país o un territorio. Pero estamos hablando del siglo XIX, Inglaterra era una potencia, tenía mucho poder político y económico en el mundo, y vamos a ver qué se logra. Declaración de Balfour. Otro voluntario, por favor, cualquiera, estamos apuntando. Tenemos a Mamani ya con 16, tenemos a Paredes con 16. Berríos, te escucho. El gobierno británico manifestó sus intenciones el 2 de noviembre de 1917, en forma de carta al ministro de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, a los dirigentes sionistas en Gran Bretaña. Aprobar el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío y no escatimaría esfuerzos para conseguir ese objetivo, quedando muy en claro que nunca sería nada que perjudicara los derechos religiosos y civiles de las comunidades no judías existentes en Palestina. Una vez finalizada la Guerra Mundial, los términos de la Declaración Balfour se incluyeron en el Mandato de Palestina, aprobado por la Sociedad de las Naciones. Además, y en virtud de los acuerdos Sykes-Picot, Palestina pasa por mandato de la Sociedad de Naciones a ser administrado por los británicos. Entonces, el gobierno de Londres se mostró en adelante muy remiso a cumplir las promesas realizadas con anterioridad, tanto a los judíos como a árabes. Sin embargo, la llegada de colonos judíos con un alto nivel tecnológico y una enorme voluntad de pervivencia en el territorio hacían que los enfrentamientos entre la población árabe más atrasada y los judíos que erigen los prósperos kibbutz fueran en aumento. La comunidad judía se multiplicó por 10, especialmente en la década de los 30, cuando los judíos huyeron de las persecuciones nazis en Europa. Tel Aviv se convirtió en la comunidad judía más importante del país. Se fundaron docenas de ciudades y pueblos y se establecieron centenares de colectividades agrícolas judías y de cooperativas. Los funcionarios británicos, dependientes del Alto Comisionado para Palestina, nombrado por el gobierno de Londres, eran los responsables de la defensa y la seguridad de la inmigración, del servicio de correos, del transporte y de las instalaciones portuarias. Por eso intentaron mantener el frágil equilibrio entre los intereses y reivindicaciones de los judíos y los de la población predominante árabe. Pero la oposición a los británicos y los judíos por parte de los árabes fue creciendo en la medida que aumentaba la inmigración y se extendían los asentamientos judíos. El malestar culminó con un levantamiento árabe entre 1936 y 1939, que fue finalmente reprimido por el ejército británico en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el Reino Unido deja el tema en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, que acuerda un plan de partición de Palestina, no aceptado por los árabes el 14 de mayo de 1948. David Ben Gurión proclamaba la independencia de Israel
estado que contó en un principio con la simpatía de las dos superpotencias. Al abandonar los británicos la colonia, el desencadenamiento de la Primera Guerra Árabe-Israelí fue inevitable. Muy bien, Berríos. Entonces, desde el siglo XIX hasta el año 1948, los judíos simplemente vivían ahí como de repente unos inquilinos. Pero en el año 1948, oficialmente, en plena Guerra Fría, nace este país que va a convertirse en su patria, ¿no? La pregunta es para ti o para cualquiera que quiera ganarse sus puntos. Vamos hasta el momento, Mamani 16, Paredes 16, Berrío 16. En el año 1948, en plena Guerra Fría, la Organización Nacional de las Naciones Unidas por fin acepta la creación de un Estado. Ese Estado albergaría a los judíos y ese Estado nació como partición o como división de Palestina. La pregunta es, ¿qué nombre se le va a dar a ese Estado? Mano levantada o en el chat. ¿Qué nombre se le da a ese Estado donde vivirán los judíos? A partir de ese año a la fecha. A partir de ese año a la fecha nace qué país en el mundo. A ver, te escucho por ahí. Mano levantada o en el chat. Israel. Muy bien, ahí está con música su compañero, muy bien, y muy bien Berríos también en el chat, correcto, Israel, correcto, ¿no? Profesor, en el año 1948 nace oficialmente el país de Israel. Israel entonces se convierte en el estado donde vivirán los judíos y que fue una política impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y que terminó beneficiando a las dos potencias de esa época, que era Estados Unidos y la URSS en plena Guerra Fría. Uno de los personajes más importantes, considerado incluso el padre de la política para los judíos, es David Ben Gurión, ¿no? Quien se encarga de proclamar la independencia de Israel. Ahora, ¿tú crees que esto le sacó una sonrisa a los árabes? Para nada, ¿no? Los árabes estaban recontra molestos, indignados con esta situación, por lo cual van a generarse o van a empezar estos problemas. Además que, como hemos mencionado o su compañero ha leído, en el proceso los judíos demostraron mayor capacidad de desarrollo y formaron estas comunidades tecnológicas, económicas, comerciantes muy importantes llamadas kibbutz. Estos kibbutz generaron la envidia de la Liga Árabe, que si bien eran naciones muy poderosas por el petróleo, pero a nivel de tecnología estaban atrasadas. Ahora, ¿cómo hicieron los judíos para desarrollar una tecnología tan importante? Bueno, porque recibieron el apoyo también de los Estados Unidos y de potencias como Inglaterra, ¿no? Es más, hace unas semanas inclusive era noticia en el mundo que en Israel la gente caminaba ya sin mascarillas, imagínate, ¿ah? Entonces, a diferencia de los árabes, lograron su desarrollo mucho más rápido, pero eso va a generar de alguna u otra manera esta rivalidad, porque para que nazca Israel se le tuvo que quitar territorio a Palestina contra su voluntad. Y empezando por un punto de vista religioso, profesor, estos enfrentamientos se van a evidenciar en el desarrollo de las guerras. ¿Cuántas guerras se enfrentaron estos países? Se enfrentaron básicamente 4 guerras, que es lo que vamos a ver a continuación. La guerra árabe-israelí es la primera y justamente empieza el año en que nace Israel. Casualmente, ¿no? Cuando nace la república, empieza esta guerra. A ver, en el chat me escribe, ay, por eso no hablaba, dice, ya no te preocupes. Muy bien. Voluntario, por favor, para la lectura. Vamos a conocer un poquito sobre la guerra árabe-israelí, de qué trata este primer enfrentamiento entre judíos y árabes. A ver, voluntario, recuerda que la palabra árabe es o sirve para designar a todo estado que tiene una religión diferente a la judía, especialmente es monoteísta, pero su dios más importante es Alá. Su libro más importante es el Corán y sus tradiciones son completamente distintas. Inclusive la mujer en los estados árabes no es considerada pues una persona con derecho político. La mujer no tiene ese derecho. La mujer simplemente está sumisa a la voluntad del varón, ¿no? A ver, voluntario, por favor, para ver esto. Cualquiera que quiera ganarse los puntos, yo les recomiendo que aprovechen porque el tiempo les va a ganar.
Sheila Mamani, te escuchamos. Aunque los palestinos supieran en número a los judíos, estos últimos estaban mejor preparados. Tenían un gobierno semiautónomo dirigido por David Ben Gurión y su milicia, la Haganah, estaba bien entrenada y tenía experiencia. Los palestinos, por su parte, nunca se habían recobrado de la revuelta protagonizada hace poco, y la mayoría de sus dirigentes estaban en el exilio. El mufti de Jerusalén, principal portavoz de los palestinos, se negó a aceptar el plan de la ONU que estableciera división de la zona en dos estados, uno árabe y otro judío. En noviembre de 1947, mientras los judíos lo aceptaron, el Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, por lo que 5 ejércitos árabes, Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, atacaron Israel, pero fueron derrotados estrepitosamente. Israel aumentó su territorio. Jordania tomó la orilla oeste del río Jordán y Egipto ocupó la franja de Gaza. La guerra produjo el exilio de 780,000 palestinos, temerosos de posibles represalias, quienes se distribuyeron en los países vecinos, en especial en Jordania. Muy bien, Mamani. Entonces, esta primera parte, este primer conflicto que fue muy corto, lo podemos resumir en este cuadro comparativo, ¿no? Para fines pedagógicos, ese texto lo he resumido yo en este cuadro, ¿no? Ahí está. Tenemos un cuadro donde nos habla de la evolución histórica del conflicto y podemos mencionar lo siguiente. Empezamos con la guerra palestina-israelí, cuya fecha es entre el 48 y el 49. ¿Cuál es la causa para esta primera guerra? Bueno, la creación del Estado de Israel, ¿no? En territorio de Palestina, como te he mencionado, auspiciado por la ONU y por las potencias de la época URSS y Estados Unidos. ¿Cuál es el desarrollo? Israel va a ser invadido por los países árabes, como ha mencionado su compañera, Siria, Jordania, a pesar que eran más en número, pero a pesar de eso estaban atrasados militarmente, tanto es así que Israel termina venciéndoles. El país que encabeza esto es Egipto, ¿no? Egipto es, digamos, el abanderado de estos países árabes. Entonces, profesor, una consecuencia es que Israel expulsa a los árabes y sobre todo va a aumentar su territorio. Entonces, rápidamente vemos que en este conflicto el ejército de Israel, mejor preparado militarmente por Estados Unidos, con mejor tecnología que había logrado desarrollar, logra expulsar a estos países árabes que si bien eran muchos en cantidad, pero tecnológicamente todavía estaban atrasados. Entonces, una consecuencia de esto es que el mapa de Oriente se modifica. Y eso lo podemos ver acá, mira. Cuando se crea la ONU en el 47 y mira después de la guerra, miren el año 49 cuál era ya la realidad. En el año 49, mira todo lo que Israel había logrado, ¿no? Mira todo lo de naranja es de Israel, obviamente, ¿no? Y esto pertenece a Egipto, enemiga, pertenece a Jordania, enemiga, ¿no? Y Palestina, ¿no? El territorio palestino prácticamente se había reducido, ¿no? Se había reducido a dos pequeñas franjas. Entonces, Israel había logrado avanzar o volverse en una potencia o en un país hegemónico en esta zona de Oriente, a consecuencia de enfrentar estas guerras con éxito en un inicio. Y vaya que lo va a mantener después, ¿ah? Pero no quedaría ahí el asunto. ¿Por qué, profesor Luis? Porque vamos a ver que inmediatamente después de esta derrota catastrófica de los países árabes, se produce un segundo conflicto conocido como la crisis del Canal de Suez. Y esto fue en el año 1956. Profesor, ¿en qué consiste esta crisis del Canal de Suez y por qué es importante para entender un poco la historia? Bueno, el Canal de Suez, tenemos acá un mapa, vendría a ser esta parte, ¿no? Este es el canal, ¿no? Justamente se le llama canal porque acá está el Golfo de Suez. Y es un canal porque sirve de comunicación, dos zonas, ¿no? La zona africana, donde está Egipto, y la zona asiática, donde está Israel, ¿no? Este canal es importantísimo para la comunicación de los países europeos, ¿no? Que transitaban por acá para poder conectarse con la zona de Asia.
¿Por qué se inició este conflicto? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Regresamos acá y tenemos la crisis del Canal de Suez en el año 1956. Muy bien, otro voluntario que quiera ganarse sus puntos. Valerie Paredes, te escuchamos, Paredes. El nuevo líder egipcio Gamal Abdel Nasser adoptó una política nacionalista cuya primera medida fue nacionalizar el Canal de Suez, donde tanto los franceses como los británicos tenían grandes intereses económicos. La respuesta fue la ocupación de Israel, Inglaterra y Francia en la región, por lo que la URSS, aliada de Egipto, ejerció dura presión y las negociaciones diplomáticas de Estados Unidos hicieron fracasar la acción. Al finalizar, se pudo demostrar el poderío de Israel en la región y aunque Egipto fue derrotado, sale fortalecido como líder del mundo árabe. Para 1964, el primer Consejo Nacional Palestino crea la Organización de la Liberación Palestina. Muy bien, Paredes. Una vez más, en esta segunda guerra, Israel se impone. A diferencia de la primera, en Egipto aparece un líder nacionalista muy famoso en la historia del mundo, conocido como Nasser, ¿no? ¿Por qué es famoso este personaje? Porque dirige lo que se va a llamar más adelante el movimiento de los no alineados, aquellos países asiáticos y africanos que no se establecieron bajo ninguna órbita, ni la capitalista ni la socialista, ¿no? Entonces, Nasser, nacionalista, político egipcio, lo primero que hace es desarrollar una política de nacionalización sobre el canal de Suez, ¿no? En Egipto había un problema y ha habido un problema a lo largo de la historia, que es cuando el río Nilo se desborda, genera inundaciones. Para evitar eso, Nasser quería construir una represa, pero no tenía dinero. Entonces se daba cuenta que las potencias, cuando transitaban por Egipto o cuando transitaban por el canal, lo hacían libremente y no pagaban ningún impuesto. Entonces, ¿qué decide hacer Nasser? Nasser decide nacionalizar este golfo o este canal. Es decir, si tú quieres pasar por acá, a partir de ahora me tienes que pagar dinero. Claramente eso no fue bien visto por las potencias europeas que deciden apoyar a Israel, especialmente Inglaterra y Francia, ¿no? Que eran las potencias comerciales de la época y tenían grandes intereses económicos. Estas potencias deciden apoyar a Israel. ¿Para qué, profesor? Para que se dé un conflicto entre ambos estados y de esa manera Inglaterra y Francia puedan apoyar a Israel y pueda Israel vencer a Egipto y acabar con esta política de nacionalización de Nasser. Bueno, a pesar de este enfrentamiento que fue victorioso para Israel, eh, terminó siendo beneficioso para Egipto también. ¿Por qué? Porque Egipto se convirtió en el país de la Liga Árabe que fue visto a nivel internacional como el país que pudo desafiar a dos potencias, ¿no? Inglaterra y Francia y Israel. Y eso le permitió a Nasser convertirse en el abanderado de esta nación árabe. Y eso lo podemos ver inclusive en este cuadro que te mostré al inicio de la sesión. Ahí está, crisis del Canal de Suez, año 1956. ¿Cuál es la causa? La nacionalización del Canal de Suez por Nasser. Recuerda que nacionalizar significa que el Estado se hace propietario de ese recurso, ¿no? Si, por ejemplo, había petróleo, ¿qué es nacionalizar? El petróleo ahora le pertenece al Estado. Bueno, el canal ahora le pertenecía a Egipto, ¿no? Nacionalización. ¿Quiénes se enfrentaron? Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto. Inglaterra y Francia porque tenían intereses económicos y no les parecía rentable pagar un impuesto por cruzar el canal. ¿Cuáles son o parte del desarrollo? Bueno, el ejército israelí se moviliza para invadir el desierto del Sinaí y a partir de ahí invadir Egipto, ¿no? Que cuenta con el apoyo además de Francia e Inglaterra, quienes bombardean el Estado egipcio. ¿Cuál es una consecuencia de esta guerra? Egipto naturalmente va a ser derrotada por el poderío bélico de los europeos, pero políticamente Nasser queda muy bien visto en la comunidad árabe. Además, Francia e Inglaterra no recibieron nada,
porque pensaban que el canal se iba a eliminar y no fue así. ¿Y por qué? Porque a pesar que ganaron el enfrentamiento, y la intervención de Estados Unidos y la URSS condicionó que Egipto mantenga su canal. Claramente esto demuestra que en el siglo XX Inglaterra y Francia ya no eran potencias. La potencia en el siglo XX es Estados Unidos y es la URSS como parte de la Guerra Fría. ¿Y por qué estos países intervienen? Porque recuerden que en el mundo árabe lo más importante es el petróleo. Y una guerra hace que el petróleo suba y eso no le conviene ni a Occidente ni a Oriente. Por eso que intervinieron para acabar con este conflicto Estados Unidos y la URSS. Bueno, luego se produjo la Guerra de los 6 días en el año 67, que va justamente en junio, ¿no? Junio del 67 se produce este enfrentamiento, la Guerra de los 6 días. Profesor, ¿y quién crees que ganó? Bueno, eso es obvio también, ¿no? Ya darte una idea quién ha ganado este enfrentamiento. Voluntario, por favor, para esa parte. Me pregunta el Berríos en el chat. Profesor, ¿nos va a dar un temario balotario? Claro, yo justamente le consulté al director y el director dice que eso es opcional. No, profesor, eso es opcional. Si usted desea, puede entregarle un balotario a los alumnos, si desea, no. Entonces lo voy a pensar. Como el examen todavía es la próxima semana, el de historia, y el de DPCC es el miércoles, lo voy a meditar hoy día a ver si les doy el balotario. De DPCC les podría dar de repente mañana, ¿no? Para que puedan repasar. Y de historia les podría dar de repente el fin de semana. Pero bueno, eso ya los voy a comunicar en sus grupos de WhatsApp respectivos. Muy bien, voluntario para esta parte. Guimaraes, te escucho. Hasta 1967, Israel continuó defendiendo sus fronteras, pero fue atacado e inició la Guerra de los 6 días cuando Egipto impide el paso de los barcos israelitas al estrecho de la Tierra, cerca del canal Suez. Israel lanza una gran ofensiva militar. Esta guerra terminó con la ocupación de la totalidad de Palestina. Las mesetas serían de Golán y el desierto egipcio del Sinaí por tropas israelitas. Debido a esto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exigió a Israel retirarse de los territorios ocupados. Sin embargo, Israel desoyó la petición. Con este hecho, Egipto perdió poder frente a los árabes. El poderío israelí se impone a una nueva fuerza de resistencia palestina, reagrupada por la OLP, Organización Palestina de Liberación Nacional. Al mando de Yasser Arafat, comenzó desde ese momento a liberar los intereses árabes. Muy bien, señorita. Entonces, Egipto en este momento vuelve otra vez a ser derrotado, ¿no? La guerra de los 6 días en el año 67. ¿Y esto por qué se dio, profesor? Nuevamente Egipto es protagonista de este enfrentamiento y lo podemos resumir en este cuadro. En el año 1967, la guerra de los 6 días tiene como causa el cierre de los estrechos de Teherán, ¿no? Y los estrechos de Teherán, ¿dónde queda, profesor? Bueno, vamos al mapa para ver la franja de Gaza y los estrechos de Teherán. A ver, vamos a ir por acá. Tenemos justamente acá, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son los estrechos de Teherán, chicos. Este es un estrecho de Teherán, ¿no? Este es un estrecho, ¿no? Un estrecho. Esta zona es un estrecho, ¿no? Y esta es la franja, la famosa franja de Gaza, ¿no? La que siempre se escucha en noticias, bombardeos, ahí está, la franja de Gaza. Ahora, ¿qué había pasado? Que esta zona estuvo llena de tanques y de soldados, una zona militarizada, ¿no? El ejército de egipcio se movilizó hasta esta zona, ¿no? Se movilizaron los tanques y todos cruzaron. Y esta zona también, el estrecho fue cerrado. Ahora, ¿por qué los egipcios cerraron esta zona de acá, este estrecho? Para económicamente perjudicar a Israel, pues. Porque Israel tenía comercio por este lado con los países asiáticos, como por ejemplo la zona sur de Asia, ¿no? Y recibía apoyo también de los países europeos por este estrecho. Entonces, Egipto claramente lo que quería es demostrarle a Israel que a pesar que había perdido de las guerras anteriormente, todavía seguía siendo un país árabe fuerte. Sin embargo, no contaron los egipcios con que Israel rápidamente los derrotaría. Por eso mira lo que dice la leyenda.
Israel es el color cremita y este color medio anaranjado ocupado por Israel después de la guerra de los 6 días. ¿Qué quiere decir? Israel ocupó Cisjordania, Israel ocupó una parte de Siria, los altos de Golán, Israel ocupa toda la península del Sinaí, Israel ocupa la franja de Gaza. O sea, Israel vuelve a ganar en esta tercera guerra. Lo que estamos viendo es prácticamente el predominio de este Estado israelita en la zona oriental, ¿no? Desarrollo, bueno, cuando Israel se da cuenta que los egipcios han movido militares a las fronteras, Israel decide atacar. Israel desaloja a Egipto, a Siria, Jordania e Irak, y como consecuencia, obviamente Israel va a ganar, pero sobre todo se produce una expansión territorial, ¿no? Los israelitas se apoderan, como has visto tú, del desierto, de la franja, de los altos y de Cisjordania. Ahora, ¿esto iba a quedar acá? No va a quedar acá, porque los árabes van a aprovechar y van a desarrollar su última ofensiva, conocida como la Guerra de Yom Kippur. Esta guerra de Yom Kippur se desarrolló en el año 73 y se le llama Yom Kippur porque Yom Kippur es una fecha importante para el calendario judío. Imagínate que en el Perú la fecha más importante para los católicos es en octubre, el mes morado. Prácticamente todo el mes sale el Señor de los Milagros. Entonces, ¿te imaginas que en esa época ocurra una guerra? En plena procesión una guerra sería muy complicado defendernos, ¿no? Lo mismo pasaba para los judíos. Estaban en su fiesta de Yom Kippur, los israelitas, y se dio el ataque de los árabes, ¿no? El Yom Kippur es una fiesta en la cual se conmemora el perdón de Dios al pueblo judío. Si tú tenías deudas, si tú eras esclavo, podías ser perdonado en esa fecha. ¿Cuál es la causa de esta guerra? Un ataque sorpresa de egipcios sirios sobre Israel, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo de esta guerra? Bueno, Israel va a ser invadida, ¿no? Por los ejércitos de Egipto y Siria, pero Israel tiene una gran ventaja militar, pues, ¿no? Israel rápidamente logra desalojarlos. Es más, los desaloja y puede avanzar, ¿ah? Sin embargo, esta guerra termina con los acuerdos del Camp David. Algo importante es que los árabes entienden que es difícil vencer a los israelitas porque tienen apoyo de Occidente, es decir, Estados Unidos y de las potencias. Por eso que los árabes se vengan. Consecuencia de esta guerra es la crisis del petróleo del 73. ¿Cómo se vengaron los árabes? Vendieron su petróleo a muy alto precio. Eso generó que en esos años las industrias norteamericanas y occidentales casi quiebren, sobre todo las vehiculares, porque petróleo más elevado significa mayores gastos, ¿no? La crisis del petróleo que mucho sonó en el año 73, inclusive en Occidente. Eso va a tener como consecuencia que Venezuela se convierta en un país vendedor en América Latina. ¿Qué es lo que va a quedar para la próxima clase? Atento el grupo de WhatsApp que posiblemente ahí mande los temarios. Y la recomendación es, para la próxima semana, trabaja estas preguntas para poder desarrollarlas en la evaluación oral. Nos vamos a quedar ahí. Gracias por la clase y felicitaciones a Mamani, Paredes, Berríos, Huiza y Guimaraes con la participación oral de esta sesión. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.